primer bloque. Exportación de servicios globales del conocimiento. Para dar inicio a esta jornada recibimos a regular o no regular la inteligencia artificial. Desafíos de un dilema global. Participan Fabiola Peña, gerente de la Asociación Latinoamericana de Internet México. Luis Galeazzi, director ejecutivo institucional de Argencom. Carolina Vargas Zainace, legisladora de Tucumán y miembro del directorio del IDEP Tucumán. Modera Marcelo Aguaisol, editor de Economía y Finanzas en diario La Gaceta Tucumán. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buen día, gracias por asistir, gracias al Instituto de Desarrollo Productivo por esta oportunidad que me da de presentar a semejantes exponentes en este panel de regular o no regular la inteligencia artificial. En la previa hablábamos con Luis respecto de qué es la inteligencia artificial y qué es lo que debe regir. Un poco viendo el auditorio, vemos que se está conjugando esto de traer el futuro al presente, ¿no? Porque la inteligencia artificial es eso, ¿no? Un desafío para nosotros que somos generación X, los millennials que viven prácticamente con el celular en la mano, y la posibilidad de que podamos unir o dejar atrás las brechas a través de la tecnología, porque ¿quién no tiene un celular en la mano y puede utilizar la inteligencia artificial? La cuestión es cómo se usa esa inteligencia artificial. Luis decía hace instante en la previa que no hay que perder de vista lo ético, cómo utilizamos esta herramienta para no dañar la reputación del otro, la imagen del otro y a su vez enriquecernos nosotros mismos. Por eso el IDEP y Argencom han promovido este panel para saber hasta dónde se puede regular jurídicamente o no la inteligencia artificial. Prácticamente con ese dilema shakespeariano, ¿no? De decir ser o no ser, esa es la cuestión. Y bueno, vamos a empezar con Luis Galeazzi para que nos explique esto, ¿no? ¿Qué alcance debería tener una regulación en inteligencia artificial sin frenar la innovación? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la convocatoria. Está ocurriendo una ExpoCom fantástica, así que esta jornada creo que va a ser igualmente interesante como la que fue ayer. El tema es apasionante porque la inteligencia artificial, como bien se explicó en sucesivos eventos de ayer, es una tecnología universal, invasiva, profunda, que nos cambia la vida, que no se puede detener, es decir, su dinámica es tan violenta y sus impactos son tan profundos, y las ventajas, los beneficios que produce son tan grandes que es absurdo en contra de la inteligencia artificial. Yo lo comparo algunas veces, lo hablábamos ayer, con la energía eléctrica. Es decir, ¿hay algunas consecuencias negativas de la energía eléctrica? Bueno, sí, yo si pongo el dedo en el enchufe, bueno, me va a ir mal. Pero son tantos los beneficios de la energía eléctrica que no se puede explicar la civilización sin la energía eléctrica. Bueno, la inteligencia artificial es esa categoría de tecnologías que lo invade todo, porque no solo es un fenómeno de las empresas o de las grandes empresas, es un fenómeno individual, personal. Mi esposa consulta nuevas recetas en inteligencia artificial. Es decir, es tan yo diría, penetrante en la sociedad el uso de la inteligencia artificial que es muy difícil que una ley pueda dirigir esto o conducir esto. Es como imaginar una ley de la matemática. ¿Qué se escribiría en una ley de la matemática? Bueno, es imposible, la cantidad de usos que tiene. Bueno, yo creo que hubo cierto intento, sobre todo proveniente de Europa, de pretender una ley que rija
la inteligencia artificial, y se ha demostrado, los mismos europeos ya lo reconocen, que es un modelo muy, yo diría, que tiene consecuencias bastante negativas, porque tanto las empresas como proveedoras, como la sociedad, como usuaria, dicen, no, mira, esto no me sirve, son leyes formales, burocráticas, pensadas por gente que no entiende el fenómeno en su profundidad y que no conducen a nada. Lo cual no quiere decir, y acá voy al punto de Marcelo, que la inteligencia artificial, algunos usos de la inteligencia artificial no tengan consecuencias negativas o riesgosas o que afecten derechos o situaciones personales. Por suerte, sobre todo en Argentina, nuestro desarrollo legal, el plexo de leyes que hay, cuidan los derechos humanos, los derechos individuales, los derechos de las personas, porque ya venían de antes. Lo que parece prudente es que esas leyes que ya existen se adapten a que hay un nuevo fenómeno que se llama inteligencia artificial y que los legisladores corrijan los temas de que hacen al reconocimiento dentro de esas leyes del fenómeno de inteligencia artificial. Pero vemos bastante negativamente el hecho de que se pretenda una ley universal de la inteligencia artificial que desde no se sabe qué inteligencia regule, defina cómo tiene que desarrollarse esto, tanto que la evolución, estamos a menos de 3 años de la vigencia del ChatGPT. Esto es una cosa que recién empieza, es un desarrollo embrionario. Pretender encauzarlo, corregirlo, limitarlo, parece bastante imprudente. Entonces, desde el sector privado, nuestra recomendación y nuestro diálogo con los legisladores es: perfecto, observemos qué riesgos puede traer, haya leyes específicas para esos casos de uso que pueden tener alguna complicación o alguna afectación de algún derecho, pero dejemos libre la evolución, el desarrollo de la inteligencia artificial. Precisamente, Carolina, ¿nos puede comentar el tema de la legislación comparada que existe respecto del uso de la inteligencia artificial, particularmente esto de la competitividad del sector tecnológico a través de esta herramienta versus o complementada con la situación de los derechos de cada ciudadano, ¿no?, como usuario? Bueno, muy buenos días. Contarles que la primera vez que yo empecé a investigar el tema de regulaciones en inteligencia artificial fue escuchándolo a Luis en una reunión del IDEP hace 1 año y medio atrás, más o menos, conociendo cuál era la posición un poco del sector privado acerca de regulación. Para darnos una idea, hoy la inteligencia artificial, si podemos intentar definir o predecir los estadios que tiene, hoy se dice que hay 6 pasos de la inteligencia artificial y hoy estamos parados en el desarrollo de la inteligencia artificial más o menos en el paso 2,5. Hoy estamos utilizando inteligencia artificial generativa, estamos por llegar a la inteligencia artificial agéntica, pero nosotros estamos, imagínense, ni hemos llegado, es lo que se dice y se piensa, en la mitad del desarrollo. Imagínense que con el crecimiento exponencial que tienen los desarrollos tecnológicos, sobre todo en inteligencia artificial, que como lo señalaba Luis, hoy GPT o GPT y los otros modelos, DeepSeek, Meta, tienen un crecimiento en poquísimo tiempo que han hecho insertar estas cuestiones en la cotidianeidad, en las cuestiones más simples del ser humano, como también en las cuestiones de conocimiento, especialización y demás. Imagínense que pensar en regular cuando uno siempre siente que va corriendo por detrás, porque el proceso de la sanción de una norma lleva su tiempo, lleva consensos. Tal vez cuando nosotros llegamos a sancionar una norma que nos parece buena, la tecnología ya ha evolucionado mucho más rápidamente y nos plantea cada vez nuevos desafíos. En el mundo, el tema de la regulación, señalaba Luis muy bien lo de la Unión Europea, que hicieron una regulación de la cual hoy me atrevería a decir están presos, porque regularon hasta los más mínimos aspectos desde todas las índoles y hoy eso les está imposibilitando el desarrollo tecnológico.
Otra situación diferente es la de Estados Unidos, un poco ahí creo estamos alineados más en Argentina hoy desde este gobierno nacional. Lo que se plantea es la no regulación. Y en el Congreso Nacional nosotros hoy tenemos más de 20 iniciativas sobre inteligencia artificial que regulan diferentes aspectos, la gobernanza, la inteligencia artificial en cuanto a los derechos humanos, en todas las áreas hay una intervención de la inteligencia artificial, pero son todos proyectos que hoy no tienen ni dictamen de comisión, precisamente porque no hay una determinación acerca de cuál es el rumbo en cuanto a la regulación que va a adoptar Argentina. También estamos en la espera de un trabajo que están realizando desde Nación, que es una estrategia nacional sobre inteligencia artificial. Ya existe desde 2019 un programa, pero ese programa también ha quedado atrás vista la evolución que hemos tenido de las herramientas. A nivel provincial, esto se trata mucho de legislación de fondo. Como lo decía Luis, es cierto que nosotros tenemos leyes que pueden ser adaptadas. Ahí ya caemos en lo que los jueces, cuando las aplican, pueden crear como jurisprudencia. Hay leyes que son de fondo que en Tucumán no podemos tratar. Yo solo contarles que en la legislatura provincial yo he presentado una iniciativa hace poco tiempo que hoy está en la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero es una iniciativa que solamente lo que pretende es adherir a la provincia de Tucumán a los principios sobre ética en inteligencia artificial de la UNESCO. La UNESCO, que es una rama de la ONU, ha determinado ya en 2021 10 principios básicos de ética en la inteligencia artificial que lo que hacen es precisamente preservar todo lo que son derechos humanos, transparencia, protección de datos personales cuando uno va a implementar herramientas de inteligencia artificial. Hice esta presentación porque acá en nuestra provincia ya tenemos la incorporación de un programa que hizo la Corte sobre inteligencia artificial en la justicia. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha creado un departamento ya sobre inteligencia artificial y la legislatura estamos desarrollando una herramienta de inteligencia artificial que va a servir para poner las leyes de la provincia en lenguaje claro. Entonces ya tenemos principios de implementación de inteligencia artificial y por eso la presentación de este proyecto de ley. Muchas gracias. Carolina hablaba de la legislación de Estados Unidos, europea, un poco en esta circunstancia, al ser países y conglomerados que han avanzado bastante con la inteligencia artificial, ¿cómo eso se refleja en regiones como la nuestra, en países como los nuestros de habla hispana, y particularmente los efectos de esa regulación sobre los algoritmos, los datos personales, la vigilancia digital, con efectos positivos o negativos? Muchas gracias, Marcelo, y de hecho, perdón, ¿suena bien? Perfecto. Y de hecho, muchas gracias a los organizadores. Estoy de inicio muy agradecida por tener la oportunidad de estar en Tucumán, que sé que es un lugar emblemático para la historia de Argentina, pero sobre todo me da mucho gusto ver que siguen haciendo cosas históricas. El que hoy esté presente una gran comunidad de jóvenes, que tengo la fortuna de poder verlos desde acá, decirles que estas discusiones formarán el futuro en el cual ustedes se van a desarrollar. Lo que hoy estemos platicando y que se defina para cómo es que esto va a fomentar la innovación o generar nuevos espacios de creación, formará lo que ustedes estarán viviendo en su futuro laboral, personal, y me da mucho gusto que se sientan partícipes y que así lo sean en la construcción de estos diálogos. Como pueden ver, luego hablo demasiado y además hablo muy rápido y luego la gente no lo nota hasta que ya me escucha. Entonces, si en algo se me va, ustedes levántenme la mano y yo me detengo, así que con confianza, muchas gracias. Traje aquí algunas notas, porque de inicio lo que estaba comentando Carolina me parece que es algo muy significativo y que de hecho sucede en toda la región. Estas 20 iniciativas que tú nos comentas se suman a las 500 iniciativas que nosotros vemos a nivel región, a nivel nacional. Pero si nos vamos justo a los estados o a las subnacionales, encontramos más de 1000 propuestas
en materia de regulación de inteligencia artificial y versan sobre de todos los temas posibles, ¿eh? Tan solo en Chile y en Brasil es donde nosotros vemos que están más cercanos a tener un marco específico, mientras que en otros países como Perú siguen sin contar siquiera con una regulación. Pero estos estandartes, estos logros que se tienen a nivel legislativo incentivan que haya una mayor cantidad de propuestas. Para nosotros, lo que nos deja claro esto es que nos hemos concentrado demasiado en discutir las normas, pero no necesariamente logrando avances tangibles, y hemos dejado detrás, como si no fuera tan relevante, el crear un plano para una estrategia de desarrollo de la inteligencia artificial que parece que pudiera ser el primer inicio, ¿no? Cómo fomentamos, cómo innovamos, cómo creamos y después probablemente cómo regulamos. Para nosotros, uno de los escenarios más proclives para generar estos escenarios donde podemos detectar también los acuerdos que tenemos como región son cumbres que pudieran estar promovidas por distintos países o igual de manera colaborativa. Lo que sí es cierto es que no todo puede resolverse ni debería de resolverse de manera local. El desarrollo, y lo platicábamos hace unos minutos con Luis, requiere estándares globales y al mismo tiempo un enfoque gradual. ¿Cómo ir regulando una propuesta poco a poco, conforme va siguiendo el desarrollo, conforme vamos detectando los riesgos, conforme sabemos qué queremos y qué no queremos? Pero no lo podemos adelantar. Me encantó que Carolina mencionara que se tiene en algunas regulaciones presa al desarrollo tecnológico, porque en este afán de no ir detrás de ellos, decidieron dejarla amarrada en ciertos aspectos. Y esto no es del todo malo. Lo que sí tenemos que hacer es preguntarnos si como país es eso lo que queremos o queremos ir viendo cómo va avanzando y sobre eso tomar decisiones que respondan a nuestra región, a nuestro contexto, a nuestra realidad, y no necesariamente estar haciendo copia o traslado de otras regulaciones que pudieran no ser necesariamente efectivas para nosotros. Mencioné un tema que es la regulación con base en riesgos. El riesgo, y me parece muy importante, también lo comentó Luis, no está en la tecnología per se. ¿Ustedes podrían decir que el reconocimiento facial es riesgoso? Podría ser, ¿no? En algunos aspectos. ¿Podría ser un factor de seguridad? Podría ser, ¿no? En algunos aspectos. ¿De qué depende? Del uso que le demos. Nosotros por eso señalamos que no es necesario estar regulando la tecnología, sino los usos que se le dan a ella. Y esto en muchas ocasiones se puede ver en regulaciones que ya se encuentran, en regulaciones de privacidad, en regulaciones, y lo comentaba con Luis, perdona Luis que te esté robando las palabras, pero también en regulación de protección a niños, niñas y adolescentes. Y ahí podemos ver que no es necesario que regulemos o amarremos o detengamos a la tecnología, sino más bien usarla y sobre los usos empezar a ver qué es el riesgo detectado y qué podemos hacer sobre de él. Desde esta óptica nosotros impulsamos la idea de que la responsabilidad debe de ser subjetiva sobre el sujeto que hace el uso y no objetiva sobre la plataforma. Esto sería como decir que porque una comida me cayó mal y esta fue entregada por el delivery a través de la plataforma es responsable de lo que sea que haya pasado para que yo me haya enfermado por la comida que pedí a través de ella. Es un poco simplificarlo, pero sí es una manera de atenderlo y de observarlo. La diversidad legislativa, estos esfuerzos que nacen por todos los países, no solamente se espera que convivan, es necesario que sea así, porque la cooperación, si entendemos que debe de ser gradual, basada en riesgos y apoyada en marcos ya existentes, va a ser muy exitosa. Necesitamos entenderlo y ejercer también estudios e investigación sobre cómo como región, como comunidad, nosotros estamos desarrollándola, cómo la estamos entendiendo. Me gusta la idea de que hay aquí personas de las universidades tecnológicas, porque creo que hay un campo interesantísimo para observar cómo como argentinos, como latinoamericanos, estamos entendiendo el uso de la inteligencia artificial. Así que ya para cerrar, y perdona si me extendí en el tiempo, para nosotros los 3 puntos importantísimos son coordinar esfuerzos regionales que definan principios comunes, proteger la innovación, esto de la comunidad del conocimiento, no solamente necesitamos hablar de ello, necesitamos fomentarla y protegerla. Y la tercera, permitir que la inteligencia artificial contribuya al desarrollo equitativo de nuestras sociedades. Muchas gracias. Desde tu experiencia, Luis, ¿cuál regulación internacional puede ser la más adecuada para la región y para la Argentina en particular?
Bueno, yo creo que más que una regulación hay que ver una especie de sistema de regulaciones. Por ejemplo, Carolina mencionó, hay organismos globales que están observando el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel de la ONU y están recomendaciones de buena práctica para que todos los que están en la frontera del desarrollo de la inteligencia artificial tengan ciertos cuidados. Ese es un principio, es decir, son líneas prudenciales, razonables, que todo desarrollador debe tener. Otro elemento de la regulación es el buen criterio del que está desarrollando. Es decir, es muy difícil explicarle a un científico cómo tiene que usar el conocimiento que está desarrollando en el momento que lo está desarrollando. Acá pasa con los que están desarrollando la inteligencia artificial. Es decir, es muy difícil decirle a esa persona que está en la frontera del conocimiento, viendo la aplicación de la computación cuántica en inteligencia artificial, cómo tiene que hacer su trabajo. Eso tiene que venir del propio juicio razonable del científico, del investigador que está haciendo desarrollo. Entonces, yo creo que acá hay un gran tema del uso responsable, de la prudencia con que los investigadores están en la frontera del conocimiento. Y después creo que hay un tercer elemento muy fuerte de regulación, que es el control social. Este evento, estas conversaciones que estamos teniendo, generan un concepto, generan permanentemente una idea de qué es lo bueno, eventualmente dónde hay un exceso, tener una vigilancia social sobre este tema, que todos los que participamos del fenómeno de la inteligencia artificial estemos comunicados y estemos conversando entre nosotros, legisladores, jueces, industria, investigadores, universidades, permanentemente. Estos foros crean un sentido de responsabilidad sobre el tema. Y finalmente, sí, ahí mencionaría lo que habíamos dicho antes. Hay casos de uso que merecen una observación legal, un control en leyes, que son leyes que en la gran mayoría de los casos ya existen. Leyes de protección de la minoridad, de la privacidad, bueno, todas esas leyes obviamente están impactadas por el fenómeno de la inteligencia artificial y merecen una revisión, una adaptación. Pero no creemos en absoluto que una ley de inteligencia artificial pueda definirse como un fenómeno universal, que regule todo lo que la inteligencia artificial puede hacer. Es tan capilar, es tan amplio el espacio de aplicación de la inteligencia artificial que es prácticamente imposible. Y tratar de hacer eso pondría primero a los legisladores a trabajar en materias que tal vez ni comprendan. Y segundo, sería prácticamente imposible de ejecutar. Por lo tanto, creo que es muy prudencial tener un desarrollo gradual, acompañar al fenómeno y ir viendo en la sociedad, en el control social, la forma de encuadrar esto para que sea lo más beneficiosa en términos sociales posibles. La inteligencia artificial está revolucionando el mundo, está generando saltos de productividad en la economía, mejoras en la ciencia, mejoras en la seguridad, en la salud, de tal impacto que sería tonto, limitar ese desarrollo. Así que yo creo que hay que ver esto en su conjunto, no específicamente en una ley que pueda ser rectora de todo el fenómeno. Uno cuando se pone a mirar precisamente la legislación vigente y las regulaciones, Fabiola, observa que generalmente los países grandes apuntan a regular para sí y en desmedro de los más chicos. Economías grandes que se comen economías chicas y hacen una ley general. Pero ¿cómo se puede hacer una regulación que evite precisamente ampliar ese gap, por un lado, y la diferencia entre lo urbano y lo rural? Muchas gracias por la pregunta. La brecha digital, y me parece que es como reflejo de otro tipo de brechas, son transversales, ¿no? Justo lo que tú dices, una brecha digital responde a una brecha que está entre lo urbano y lo rural, entre economías chicas y entre economías grandes, entre diversidad de géneros, la brecha digital es profundamente interesante entenderla, porque cuando hablamos de romperla, muchísimas veces las soluciones que parecen más sencillas suelen ser muy atractivas, sobre todo cuando estamos hablando de temas de narrativa, ¿no? O sea, decir voy a acabar con la brecha digital es
una de los logros más importantes, pero no siempre es viable cuando te enfrentas a que esta responde a una profunda brecha social. Para nosotros, para evitarlo, no podemos entonces entenderla solamente como la brecha que se generará por la inteligencia artificial, sino la brecha que viene, por ejemplo, desde la conectividad. ¿Cómo llevar conectividad significativa a todos? Parece un problema no relacionado con la inteligencia artificial, pero lo es. Si muchas de las personas que hoy estamos aquí no entendiéramos el concepto de la conectividad, esta discusión no sería necesaria, no estaríamos hablando de que hay una transformación, pero para eso también necesitamos capacitación, la otra parte de la brecha, ¿no?, que suele ser súper significativa y que existe entre edades, entre generaciones y una vez más hasta entre géneros. Y finalmente el tema de la alfabetización digital, ¿cómo le sacamos ese beneficio? Si pensamos que solamente en regular es una de las formas de poder atenderla, sin garantizar que todos los sectores no solamente puedan hacer uso, sino beneficiarse de la inteligencia artificial, corremos el riesgo de que una vez más la inteligencia artificial se convierta en un privilegio de pocos. Lo hemos ya platicado previamente, pero justo es importante retomarlo, con enfoques graduales, basados en uso y no en tecnologías. Esta resulta ser también una respuesta para esta pregunta. Esto permite que países con distinto nivel de desarrollo puedan avanzar según sus capacidades sin quedar fuera de la conversación, porque luego establecemos estándares generales, ¿no? Y decimos, bueno, con esto entonces equiparamos, estamos haciendo que el piso sea parejo, pero no cuando tienes una brecha previa. Eso entonces hace imposible que te subas a ese mismo estándar. Sin contar pues los sectores también rurales. La cooperación regional, que se acuerdan, lo habíamos platicado previamente en esta especie de cumbres, de diálogos, también pueden ser una forma de marcar la diferencia. Iniciativas con modelos de inteligencia artificial entrenados con contenido latinoamericano, y aquí me voy a detener, porque me parece súper importante que entendamos algo que es vital para la inteligencia artificial. ¿De dónde vienen los contenidos? ¿Quiénes construyen esos contenidos? La inteligencia artificial no genera per se la información, se entrena con modelos, y en muchas ocasiones esos modelos responden a los creadores de la inteligencia artificial, que no necesariamente somos nosotros, la región latinoamericana, los que lo estamos haciendo. Esto es un motor de cambio, y me enfoco mucho en los jóvenes porque de verdad me interesa que sean ellos también quienes entiendan que parte de lo que nosotros le damos a la inteligencia artificial es el motor vital para las respuestas que se nos dan. Son modelos entrenados con contenidos latinoamericanos los que pudieran generar realmente un cambio en cómo vemos la inteligencia artificial. Se están hablando hasta de porcentajes de idiomas, qué tanto se está entrenando en idioma español, y ya no se diga también en idiomas originarios. Esto genera la respuesta que nosotros obtenemos, responde a nuestra cultura, responde a nuestros intereses, a nuestras preocupaciones. Los riesgos que estamos detectando, ¿responden a ello o responden a lo que nosotros estamos esperando que nos dé, sin generar modelos construidos a partir de información que responda a nuestra región? Eso para mí es una de las formas en las que estas brechas se pueden realmente repensar, que no requiere más que el que nosotros nos involucremos no solamente como usuarios, sino que también tengamos la corresponsabilidad que nos trae el ser usuarios de la inteligencia artificial, el qué información estamos proporcionando. Y bueno, más allá de eso, también me gustaría que se repensara que cuando hablamos de inteligencia artificial y su regulación, no pensemos solo en cómo establecerle límites, ¿no? La norma, y aquí Carolina nos lo puede explicar mejor, la norma no solamente es un límite, a veces la norma es una invitación a la innovación, son elementos, incentivos, herramientas. Una norma puede transformar un país no solamente limitando su uso, sino generando un empoderamiento real de las comunidades que lo estamos utilizando y generando incentivos. Esto que está pasando el día de hoy, esta reunión de IDEP, estos 2 días, esta ExpoCom, no es otra cosa más que una valiosísima excepción, una comunidad integrada, responsabilizada, incentivada, con voces, con diversidad de actores, donde hemos visto academia, usuarios, gente de la iniciativa privada, reguladores. Me parece que es uno de los escenarios más prolíficos para sembrar la semilla de la innovación, que probablemente no solamente impacte a Tucumán, sino a toda Argentina y hasta América Latina,
porque este tipo de discusiones son indispensables para generar lo que nosotros queremos ver en un futuro. Para nosotros promover la innovación abierta, permitir alianzas público-privadas y garantizar que el talento que hoy está aquí presente y los recursos no se concentren solo en las grandes capitales. Yo creo que uno de los logros principales que podríamos obtener del ExpoCon no es que mañana estos jóvenes que hoy vemos estén triunfando en Silicon Valley. Para mí el gran logro sería mañana estos jóvenes con este talento que hoy estamos viendo estén triunfando en Tucumán, generando la innovación que Tucumán necesita para hacer de esto entonces no una plática sobre un escenario que pasa en paralelo, sino de un escenario que sucede, crece y se desarrolla en Tucumán para nosotros mismos. El proyecto del videojuego que vimos en la sala de al lado, para los que estuvieron en la previa, me parece que es uno de los ejercicios que deberíamos de tener mañana en la siguiente ExpoCon sobre inteligencia artificial. ¿Cómo nos gustaría verla? Nos gustaría verla en el desarrollo de juicios, de litigios. Nos gustaría ver que entonces dé respuestas sobre cómo nosotros entendemos nuestra salud y cuáles son nuestras prioridades, de cómo entendemos la alimentación, de cómo entendemos la innovación. Creo que si mañana estamos viendo eso como un resultado, ya tenemos uno de los marcos que generaría esta ruptura de las brechas digitales. Innovar sí desde lo local para lo local, pero generando escenarios transversales para todo el país, ¿no? O sea, para mí es eso una forma de cerrar la brecha digital. Muchas gracias, Fabiola. Carolina, vos el juego de la C, a partir de un concepto que tiró Fabiola, que tiene que ver con la capacitación. La inclusión social y la educación son fundamentales precisamente para romper con esta brecha. Más allá de la tecnología que te ayuda naturalmente con un teléfono de alta, medio, baja gama, siempre vas a lograr estar en cierta manera digitalizado. Y te decía esto del juego de la C, porque hay colaboración por parte de la tecnología y nuestra humanidad, complemento y coordinación. Es un poco humanizar precisamente esta tecnología por una regulación o una herramienta jurídica, ¿no? ¿Cuál es la dimensión educativa que debe tener esa herramienta jurídica en lo referente a lo ético, que es lo que hablábamos al principio, en lo digital ciudadano, que mencionaba vos como ejemplo lo que está haciendo la provincia y lo que está haciendo San Miguel de Tucumán respecto del uso de la inteligencia artificial, y en definitiva una legislación que sirva de puntal a partir de la experiencia tucumana de ser una de las provincias pioneras en la capacitación docente en inteligencia artificial. Bueno, antes de ir específicamente a esta pregunta, yo quería señalar algo que creo que debemos todos tomar conciencia, ¿no? El nuevo orden mundial que ha generado el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial. Hace unos años atrás, la carrera entre Estados Unidos y China era por el control nuclear. Hoy, la carrera entre Estados Unidos y China es por el control y el desarrollo de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy el capital de los gigantes tecnológicos, por ejemplo, empresas como Nvidia o como Meta, como Microsoft, tienen un capital superior al PBI de muchos países europeos, como por ejemplo Alemania. Imagínense en el mundo la traslación de poder y dónde está verdaderamente la toma de decisiones. Por eso el tema regulatorio sí es un tema fundamental, porque tenemos que pensar en gobernanza. ¿Hacia dónde vamos con la gobernanza de los países cuando el capital de las empresas empieza a ser superior al PBI de los países? Entonces, no es un tema menor el tema regulatorio, y si bien estoy totalmente de acuerdo con lo que acá se ha manifestado, y ya lo hemos visto en la Unión Europea, que intentar hacer una regulación genérica no está funcionando, habrá que ir por el lado de, por ejemplo, lo que se está utilizando mucho hoy, que son los sandboxes regulatorios. Un sandbox es como en su nombre en inglés, es como una caja de arena, se le llama. Un sandbox regulatorio es un entorno controlado en donde se desarrolla una tecnología que causa determinadas conductas o consecuencias, y en ese entorno controlado se puede ensayar un tipo de regulación. Para darles un ejemplo, en Estados Unidos hicieron un sandbox regulatorio con respecto a un tren autónomo que empezó a funcionar dentro de un parque,
Es un tren que no tiene conductor, es un tren que funciona solo, como ya está ocurriendo con muchos vehículos también, en algunas pruebas piloto que se están haciendo. Y en ese sandbox lo que se está ensayando es cuál es la situación que se puede llegar a plantear, por ejemplo, si existe un accidente, si existe una pérdida de una vida humana. ¿Qué pasa ahí con la responsabilidad penal? Tiene que estar tipificada, la responsabilidad penal va a la persona, acá no existe un conductor. ¿Dónde va la responsabilidad civil? Es decir, existen en el mundo también, por ejemplo, sandbox regulatorios con respecto a los drones que ya hacen entrega de comida, entrega de paquetes. ¿Qué sucede si un dron se cae y causa una pérdida, una lesión, una vida humana? Estos sandboxes regulatorios creo que son una interesante herramienta que también se están empezando a utilizar en Argentina. Tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial es algo absolutamente transversal, que ya está generando enormes avances, por ejemplo, en el campo de la medicina. En la salud, la aplicación de inteligencia artificial nos va a permitir, ojo, a todos los que tengan acceso, porque también ahí está la regulación. Estamos permitiendo el desarrollo de muchos hallazgos tecnológicos, pero también habría que ver quién es el dueño de eso, ¿no? ¿Y quién va a poder acceder? ¿Va a ser público? ¿Va a ser para todos los ciudadanos? Y lo mismo ocurre, ya yendo a la pregunta, en la parte educativa. Por eso nosotros acá en la provincia, y lo hizo el IDEP a instancias del ministro de Economía, que está acá sentado en el público, el contador Daniel Abad, permitió que el IDEP hiciera junto a Argencon y Luis Galeazzi una contratación que es muy importante para la provincia, que además la pagó el CFI, o sea, no son fondos directamente de la provincia, que nos ha permitido tener una plataforma educativa que va a capacitar a los 25.000 docentes tucumanos, tanto del sector público como del sector privado, en este inicio que es la capacitación en inteligencia artificial. Nosotros sancionamos en la legislatura una norma que es una de las primeras en el país. También tiene una norma similar la provincia de Misiones, que todavía no ha implementado. Tucumán ya ha implementado esta ley establece la obligatoriedad de la formación docente en inteligencia artificial, pero no es lo único que establece esta ley. Esta ley establece la obligatoriedad desde el Estado de una alfabetización digital y en inteligencia artificial ciudadana. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros que nuestros docentes formen a los chicos en inteligencia artificial y que ese niño vuelva a la casa y se encuentre con las dudas de sus padres que no conocen qué es lo bueno que puede potenciar la inteligencia artificial y cuáles son los límites que también nosotros como seres humanos tenemos que ponerle al uso de la inteligencia artificial? Existen experiencias muy exitosas, el programa, por ejemplo, Ceibal en Uruguay, que es un programa que ya viene trabajando con inteligencia artificial en las escuelas y en donde la experiencia es que los chicos no sean consumidores de chat, GPT o cualquiera de las herramientas, sino que los chicos aprendan a entrenar herramientas de inteligencia artificial. Y tenemos que tener en cuenta, ya con esto culmino, pero a mí me dejó esto pensando, en China tienen un plan estratégico educativo en inteligencia artificial por el cual en 2027 200 millones de estudiantes chinos van a salir de la educación básica formados en inteligencia artificial. Eso no significa que ellos van a consumir con una pregunta de alguno de los chats. Ellos van a saber programar inteligencia artificial. Y si vamos a hablar de brechas de conocimiento, creo que vamos a tener que prestarle mucha atención a esto, porque nosotros tenemos que formar desde hoy a los chicos para que estén al mismo nivel, porque si no su mercado laboral se les va a complicar en esa competencia que va a existir en el orden mundial. Fabiola, Carolina, Luis, muchísimas gracias por su concepto, por vertir todos estos conocimientos y se llevan el aplauso de la concurrencia.